En este video te voy a dar un masterclass completo sobre humanización en la producción musical. Te voy a explicar diferentes cosas y técnicas que puedes hacer para que humanices tus producciones y suenan más orgánicas y mucho más interesantes y no todo robótico, plano y aburrido. Lo mejor de todo es que es muy fácil de hacer, lo puedes hacer en prácticamente cualquier software de producción musical y lo puedes comenzar a aplicar a partir de hoy. ¿Estás listo? Comenzamos. La humanización, como dice el nombre, se trata de que las cosas suenen más humanas y hay que pensar entonces qué es lo que nos hace humanos. Y una de esas cosas es que no somos perfectos, siempre hay variaciones. Y la primera cosa que vamos a aprender y vamos a ir aumentando en dificultad siempre con los siguientes tips es que primero vamos a cambiar el velocity, ¿ok? De nuestras notas. Somos humanos, no podemos hacer que todas las notas suenen siempre a la misma altitud, ¿ok? O la misma sonoridad todo el tiempo. Así que vamos a hacerlo, lo podemos hacer de forma manual. Por ejemplo, así yo puedo seleccionar las notas más altas para que esas suenen a un menor volumen y que luego las notas graves suenen tal vez menos y las que son intermedias suenen así. Okay, todo lo podemos ir haciendo de forma manual o también lo pueden ir haciendo de una forma aleatoria. Ok, todo esto va a hacer que suene diferente cada vez, cada acorde no suene todo robótico. Ok, porque esto suena así originalmente. Pero si yo lo duplico y aquí vamos a humanizarlo, vamos a ponerlo, por ejemplo, de forma aleatoria, vamos a hacer el randomize en el velocity, okay, más o menos algo como esto, y lo vamos a escalar para que quede, por ejemplo, ahí. Ok, suena diferente, suena más humano si cambiamos el velocity. Lo mejor de todo es que no solamente funciona en instrumentos como el piano, sino también en percusiones. Por ejemplo, tengo todo esto que suena muy robótico. Pero si yo cambio el velocity en algunas formas interesantes, puedo hacer que aparezcan ritmos. Por ejemplo, aquí solamente estoy haciendo 2 escalones, pero podría hacerlo de una manera como más rítmica. Es muy potente y es muy fácil de usar, solamente cambiar el velocity. Y si quieres saber cómo aplicar el velocity de una forma más interesante, te voy a dejar el video en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado sobre la polirritmia y la síncopa para que lo puedas aplicar no solamente a lo loco, sino que lo hagas de una mejor manera. El siguiente recurso que podemos utilizar para la humanización es que, ok, no somos perfectos, no podemos hacer que todo suene en la misma amplitud todo el tiempo. Y lo mismo pasa con la colocación, el tiempo. No somos perfectos, no podemos hacer que todo caiga perfectamente siempre. Para eso podemos usar algo que se conoce como el strum, ok, que es para una especie de rasgueo, ok, que vayan ligeramente desalineados, ok, algo más o menos como esto. Muy bien, aquí no selecciono estas notas de abajo porque voy a cambiar el velocity y yo puedo cambiar también de forma manual un poquito la colocación, ya sea que lo hagas manual o a través de una herramienta. Así sonaba antes, así suena ahora. Y también hay diferentes formas de strum que vaya hacia arriba o hacia abajo. Pero no solamente se aplica en instrumentos, también lo podemos aplicar en percusiones, como por ejemplo el swing. Yo puedo tomar algunas de estas percusiones, por ejemplo, vamos a tomar solamente las que están en esta colocación, las puedo hacer ligeramente más cortas y luego desplazarlas. Y suena diferente a que si simplemente los dejar en la colocación normal. Esto yo lo estoy haciendo manual, pero básicamente eso es lo que pasa cuando subo la perilla de swing. Esta es otra forma en la cual puedes hacer uso del tiempo para humanizar. El siguiente recurso de humanización tiene que ver con la duración de las notas. Me doy cuenta, no todas las notas van a tener la misma duración. Yo puedo hacer que, por ejemplo, algunas, se terminen un poco antes, otras extenderlas de más. Esta clase de cosas van a hacer también que suene más natural, que suene más humano y no todo robótico. Por ejemplo, aquí vamos a hacer para que quede únicamente la nota más aguda. Ok, esos cambios en duración
hace que tenga ese nivel de expresividad que solamente tiene un humano, y también lo podemos aplicar dentro de las percusiones. En este caso tengo un platillo largo y si yo le aplico esta envolvente, ok, es sensible a la duración de la nota. De esta manera, si yo no lo aplicaba y dejaba todo esto apagado, sonaba así. Pero si lo enciendo y hago variaciones en la duración de las notas, ahora suena así. Puedo hacer diferentes articulaciones y expresiones que si simplemente dejara la misma duración todo el tiempo. Hasta ahora hemos cambiado el velocity, el tiempo y la duración, pero vamos a meternos también con las siguientes propiedades, otras, no solamente lo más básico, sino que también podemos hacer cosas con, por ejemplo, vamos a decir el pitch, el panorama o incluso también algunos otros casos como el corte del filtro o propiedades básicas de cada una de las notas. Por ejemplo, yo puedo seleccionar que en este primer acorde haya lo siguiente: la nota más grave, por ejemplo, suene hacia la izquierda, la nota más aguda suene más hacia la derecha. ¿Okay? Y estos los puedo poner tal vez en un lugar intermedio, o puedo seleccionarlos, ¿okay? Vamos a dejar estos al centro y puedo hacer que estos tengan un panorama aleatorio. Lo puedo poner aquí en Randomize y le pongo que el panorama sea aleatorio. Lo mismo podría hacer con el pitch. Podría hacer variaciones ínfimas. ¿Ok? Estas sí muy pequeñitas de pitch, no tenemos que exagerar porque puede empezar a sonar raro. Y es que normalmente los instrumentos no van a tener afinaciones perfectas. Y también lo mismo podemos hacer con las percusiones. Por ejemplo, aquí yo tengo este platillo que ya tiene un poquito de humanización, al menos en cuanto al velocity. Yo podría hacer que, por ejemplo, estas notas que son más fuertes, tal vez cambien, tengan diferentes panoramas. O puedo hacer que de repente el pitch cambie ligeramente hacia el final de cada una de estas secciones y suena algo más o menos como esto. O también lo podría llegar a ser aleatorio si es que así quiero. El caso es que estos cambios, aunque son pequeñitos, siguen sumando para que esto suene mucho mejor. El siguiente recurso es no solamente cambiar las propiedades, sino también cambiar el sample completito. Por ejemplo, este patrón de aquí, que es un platillo que va tocando de vez en cuando. Yo podría hacer que esto toque de vez en cuando un instrumento diferente. Por ejemplo, o tal vez. Ok, 3 instrumentos diferentes. Y yo lo voy a copiar las notas, pero vamos a decir que, por ejemplo, suene nada más así. Ok, estas ocasiones. Nada más. Y yo me voy a otro de ellos y voy haciendo otros huecos. Ok, esto lo estoy haciendo de forma manual, pero también lo pueden hacer para que quede muy bien de forma aleatoria. En un momento más se los voy a mostrar. Ok, es un solo patrón rítmico, lo estoy repartiendo entre varios instrumentos, pero también lo podemos hacer de otras formas, menos cavernícolas, como por ejemplo puedo cargar un FPC, que esta es una herramienta de FL Studio, pero la mayoría de los tipos de máquinas de este estilo pueden funcionar. Y lo que hago es cambiar, cargar los instrumentos que yo quiero. Vamos a decir que, por ejemplo, son este también. Vamos a decir que y ok. Son 4 y enciendo este botón. Esto significa que cada vez que yo oprimo este botón, va a disparar un sample aleatorio de todos los que yo seleccioné. Y selecciono que esto está también dentro de mi nota, que era C5. Aleatoriamente ya está seleccionando un sample para mí, de tal forma que nunca va a sonar exactamente igual. Aquí, pues bueno, para que no sean tan diferentes un sample de otro, selecciónalos, para que no sean cosas tan diferentes. Otra forma de hacerlo es directamente con un layer. Es decir, yo selecciono todos mis samples. Voy a seleccionar ahora un layer, está por aquí. Hago que todos estos sean set children, enciendo el random y pongo mi patrón dentro del layer. Y ahora sí, de nueva cuenta, esto funciona muy similar. Ahí está. Está reproduciendo un sample al azar cada vez que activo el layer.
El siguiente recurso de humanización tiene que ver con variar de forma aleatoria la misma reproducción de un sample. Por ejemplo, tengo esto, ok, que son como los cascabeles navideños. Muy bien, y lo que podemos hacer es lo siguiente. Yo puedo hacer que de forma aleatoria cambie dónde está comenzando, ok, el sample. Para eso voy a utilizar una herramienta en el caso de FL Studio que sería el Envelope Controller. Voy a apagar la envolvente y voy a encender el modo aleatorio. Y yo voy a seleccionar un rango. Por ejemplo, voy a seleccionar el inicio hasta el 50%. Ok, más o menos algo como esto. Muy bien, así cada vez que yo disparo el Envelope Controller va a generarme un valor aleatorio entre el 0 y el 50%. Yo puedo controlar lo que sea. Por ejemplo, voy a poner el inicio del sample para que lo controle el articulador número 1. Y ahora sí, si yo disparo esto, como pueden ver, siempre va a estar variando desde el 1 hasta el 50% del sample. O incluso puedo hacerlo que sea un poquito menos. Y por ejemplo ahí. Ahora sí, yo pongo a reproducir el Envelope Controller al mismo tiempo que el sonido de cascabel. Siempre suena diferente. Que es el mismo sample, pero al estar cambiando un poquito el origen, no suena exactamente igual cada vez. Y esto en conjunto con todas las otras variantes de humanización que hemos visto, suena bastante natural, suena muy bien. Esto funciona sobre todo con percusiones o grabaciones que tú hayas hecho o que sean un poquito más largas y que puedas precisamente variar en algo el inicio. El recurso más potente de humanización es que así como hicimos con esto para cambiar un poquito el inicio del sample, lo podemos hacer para cambiar mucho o poquito también la característica que tú quieras, absolutamente la que sea. Por ejemplo, vamos a seleccionar ahora, igual con el Envelope Controller, otro de los parámetros. Vamos a decir que, por ejemplo, el nivel de resonancia, ¿okay?, de mi filtro. Vamos a ponerlo también con el articulador número 1. Ok, no está cambiando mucho la resonancia. Por ejemplo, podría jugar con el panorama. Vamos a irnos al operador 2, activo el random y vamos a poner una curva más o menos como esta, que esté rondando el 50% y que esto, por ejemplo, controle el panorama, ¿ok?, de forma aleatoria. Vamos a hacer algo como esto. Otra cosa que podríamos hacer es, por ejemplo, activar la envolvente de volumen para que esto esté así todo el tiempo. Y lo que voy a estar variando sería ligeramente el release. Para que a veces suene así, que se corta muy pronto, y otras que suena que se libera más largo. Esto vamos a seleccionar la orla, por ejemplo, para el articulador o no. Y yo con este Envelope Controller básicamente puedo hacer que controle cualquier cosa, lo que se me antoje. Por ejemplo, podría hacer que la reverberación sea aleatoria. Puedo seleccionar así. Ok, podría ponerle Link to Controller y que aquí varíe de forma aleatoria un poquito el wet o la apertura estéreo, no sé. Realmente aquí ya con este último nivel es para que dejen volar su imaginación y lo humanicen con cosas que no son absolutamente nada comunes, pero que le pueden dar una completa dimensión nueva a sus sonidos. Y esto es para que te ayude a sonar profesional, pero hay todavía otros 5 atajos que puedes usar para sonar profesional en poco tiempo y te los voy a dejar ahora mismo en la pantalla. En ese video te explico 5 trucos que puedes utilizar para sonar profesional mucho más rápido.